Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos nuevamente a esta nuestra clase de lengua y literatura. Quien les habla siempre es la profesora Paula Vega, encargada del nivel de octavo año básico. Les doy la más cordial bienvenida y les recuerdo que nos encontramos en la fase número 3 de aprendizaje y esta es nuestra cuarta clase. También es importante que recuerden que esta fase comprende 4 clases de actividades y contenidos y una clase en la que vamos a repasar y evaluar estas 4 clases anteriores. Les invito a trabajar, a esforzarse en esta clase, a ponerse en un lugar cómodo, con sus materiales, su libro, su cuaderno de la asignatura, un diccionario muy importante para desarrollar las actividades que se nos presentan y útiles que necesito para trabajar. Bien, niños, dicho esto, les invito a abrir su cuaderno y consignar en él la fecha de hoy, lunes 19 de octubre del 2020. Esta es la clase número 4 de esta tercera fase de aprendizaje. Los objetivos de la clase son leer con el propósito de comprender e interpretar las imágenes en relación con el texto en el que están insertas, conociendo el objetivo de la publicidad y construyendo el significado del concepto de persuasión. El segundo es relacionar conceptos estudiados en las clases anteriores. Consignada esta información en el cuaderno, les invito a trabajar en esta clase con ánimo, con energía, ya que pudimos descansar el lunes anterior. No tuvimos clase de lengua y literatura. Por lo tanto, supongo que en esta clase estamos con todo ese power para poder desarrollar las actividades que se presentarán. Pongan atención a cada explicación, a cada imagen, para que puedan comprender en profundidad este tema que es tan importante, que nos rodea a diario, que tiene que ver con los medios de comunicación. Bien, niños, pero como cada clase vamos a recordar la sesión anterior para poder contextualizar también y enlazar con esta clase, ya que mucho tiene que ver los conceptos que vimos en la clase número 3. En esta clase vimos conceptos como prejuicios y estereotipos. Recordamos brevemente que los prejuicios son juicios que yo tengo respecto de una cosa o una persona sin conocerla. Y los estereotipos son imágenes mentales o ideas que tengo de un grupo o de personas o de una sociedad. En ocasiones estos dos conceptos se mezclan. Hoy veremos textos publicitarios, específicamente anuncios publicitarios, y podremos observar allí claramente muchos estereotipos que se presentan en ellos. Bien, después de ver estos conceptos en la clase anterior, les invité a conocer un poco más de Baldomero Lillo, que es el creador del cuento Inamible, cuento que debían leer en su totalidad para poder responder actividades que se planteaban al final de la clase. Eran 5 preguntas que tenían que ver con este cuento. Muchos de ustedes enviaron sus actividades, ella estaba muy acorde a las respuestas esperadas. Otros les faltó un poquito de fundamentación. Mi recomendación para todos es que lean más de una vez el cuento para poder comprenderlo en su totalidad. Bien, chicos, esa fue la clase anterior, por lo tanto, iniciaremos la clase del día de hoy.
Bien, niños, recordada la clase pasada, les invito a abrir su texto escolar en la página 164. Pero antes de comenzar, me gustaría que respondieran esta pregunta. ¿Recuerdan algún aviso publicitario que hayan visto en estos últimos días y que les haya llamado la atención? Quizás en internet, en la televisión, en el negocio del barrio. ¿Por qué les pregunto esto? Porque esta clase estará destinada a analizar el género justamente que corresponde a este tipo de textos. En esta clase te presentaremos 4 anuncios publicitarios creados a partir de anuncios reales. Se trata de anuncios gráficos, es decir, aquellos que se presentan en diarios, revistas, folletos, volantes, paletas de la vía pública, en afiches, en el metro, quizá ustedes lo han visto ahí en las vitrinas. Otro tipo de anuncios son los audiovisuales, lo que yo veo por internet, por la televisión, por el cine o por la radio. ¿Ya? Tenemos una diferencia ahí. ¿Recuerda usted algún anuncio publicitario que le haya hecho reír o llorar? ¿Por qué cree que los anuncios publicitarios tratan de emocionar, de causar emoción en el receptor? Porque generalmente los anuncios publicitarios tienen esa finalidad. ¿Por qué cree usted que lo hacen? Bien, concepto clave importante. La publicidad tiene como propósito dar a conocer un producto o un servicio para que las personas lo consumamos. Para cumplir este propósito debe llegar al receptor deseado y persuadirlo de las bondades de aquello que ofrece. Por eso se difunde a través de los medios masivos y emplea estrategias de persuasión. Una estrategia de persuasión es apelar a la emoción, justamente a esto que nos emociona, que nos conmueve, asociando un producto con experiencias positivas y que se conecten con los recuerdos, lo que yo deseo, lo que yo prefiero del posible consumidor. Para ello emplean recursos como un lenguaje verbal, la música e imágenes. Nos vamos al vocabulario en contexto. Pero, ¿ustedes saben lo que significa la palabra persuadir? Acá nos encontramos con 5 verbos que se asocian a este concepto, pero de los cuales algunos son más acordes que otros. La idea es que usted ponga en su cuaderno la pregunta ¿qué significa persuadir? Y como indica acá la actividad, registrar debajo de esta pregunta qué verbos se asocian con este concepto. Si yo no estoy seguro de lo que significa la palabra persuadir, les invito a utilizar su diccionario que seguramente lo tienen a su lado. Si encuentro el significado de la palabra, de este concepto persuadir, ¿puedo yo inferir qué significa persuasivo o persuasión? Observemos la imagen que se presenta acá, donde sale este niño con una pose muy específica, con un plato delante de él, con una mirada y una sonrisa que denota que está feliz, ¿no es cierto? Observemos esta imagen y tratemos de responder en nuestro cuaderno la pregunta 3 del vocabulario.
¿De qué persuade? ¿Por qué? ¿De qué trata de convencer? Ahí le di una pista. ¿Qué enunciado podría complementar el mensaje? ¿Qué texto podría complementar este mensaje? ¿Podría complementar esta imagen? ¿Este mensaje persuasivo de esta imagen? Las actividades de vocabulario son obligatorias de responder en su cuaderno, pero yo les recomiendo para poder ir comprendiendo mejor los conceptos. Pero queda a voluntad de cada uno de ustedes. Recuerde que lo importante y lo que yo voy a revisar en cada clase son los tickets de salida que menciono generalmente al final del desarrollo de la clase. Así que tranquilos, no es necesario que desarrolle la actividad de vocabulario, es absolutamente voluntaria. Nos vamos a un concepto clave que es importante que ustedes conozcan. La publicidad tiene como propósito dar a conocer un producto o un servicio para que las personas lo consuman. Para cumplir este propósito debe llegar al receptor deseado, ¿ya? Persuadirlo, convencerlo de las bondades de aquello que ofrece. Por eso se difunde a través de los medios masivos y emplea estrategias de persuasión. Muchas veces estrategias de persuasión tiene que ver con la emoción, como dice aquí. Es apelar a las emociones, asociando el producto con quizás experiencias que van a ser positivas, con recuerdos míos o que se conecten también con los deseos y preferencias de la persona que lo va a consumir o lo va a comprar o lo va a adquirir. Para ello se emplean recursos como el lenguaje verbal, la música y las imágenes. Y nos vamos a la página 167 para aclarar aquellos conceptos muy importantes antes de continuar avanzando. Para mí esto es fundamental que ustedes lo conozcan con anterioridad al trabajo a desarrollar en la clase. Aquí viene de nuevo la pregunta, página 167, donde nos encontramos con los recursos verbales y visuales de los anuncios publicitarios. Como les comenté o les pregunté, ¿recuerdan un anuncio publicitario que haya quedado en la memoria suya? ¿Por qué lo recuerdan? ¿Por la música? ¿Por la frase, el eslogan? ¿Ah? ¿Por la imagen? Los anuncios publicitarios emplean recursos como imágenes, palabras, músicas, líneas, colores, símbolos, entre otros. A veces no nos damos cuenta, pero nos quedamos simplemente con la música. Como este último anuncio publicitario que salió en la televisión y que tenía que ver con la venta de un teléfono y que hacía propaganda la cantante Denise Rosenthal, ¿no es cierto?, a esta cámara increíble. Yo creo que todos nos quedamos con esta canción en nuestra memoria y se nos viene inmediatamente la imagen de este teléfono y también de su patrocinador, por así decirlo. Los anuncios publicitarios tienen un efecto potentísimo en las personas que los vemos, por sobre todo si se da más de una vez por día. Vemos que este anuncio que causó mucho revuelo se daba muy frecuentemente en la televisión y quizás hasta lo veíamos en internet y nos salía en nuestras redes sociales, ¿no es cierto? Como les decía, los anuncios publicitarios emplean recursos como imágenes, palabras, músicas, líneas, colores, símbolos. Estos elementos complementan para construir un mensaje que busca atraer y convencer, persuadir al receptor. Para ello se organizan en una estructura que incluye, esta es la estructura de un anuncio publicitario, el eslogan, en este caso estoy hablando de anuncios publicitarios gráficos, frase atractiva y que se asocia positivamente con el producto. Es un elemento verbal, aunque suele tener una tipografía característica, por lo que también incorpora lo visual. Generalmente es un tipo de letra que se utiliza ya para poner este eslogan, que generalmente rima y que se queda en la memoria
de todos los consumidores. Un argumento, un elemento verbal o visual que muestra la calidad o beneficios del producto. Puede ser racional o emocional. Si nos vamos a la página 164, donde vemos a este niño, el argumento, ¿cuál sería? Hay un argumento visual ahí y que nos muestra sus músculos, ¿cierto? Él está fuerte. Ese argumento nos da para consumir este tipo de productos que son verduras, productos sanos que lo van a mantener fuerte, lo van a mantener saludable. ¿Ya? Identificación del emisor, la marca, se presenta con un logotipo que combina lo verbal y lo visual. Entonces, si yo les hago la pregunta, ¿qué elementos les falta a esta imagen de este niño de la página 164? En este caso nos faltaría el eslogan y la identificación del emisor, la marca que promueve este tipo de alimento, ¿no es cierto? Y una frase que promueva también esta actitud y que trate de convencer al consumidor de que efectivamente consuma este tipo de productos. El argumento lo podemos ver a través de la imagen y lo podemos inferir. Entonces reflexionemos un poquito. Los anuncios publicitarios se producen en un contexto determinado y representan ideas y prácticas de la época. Por ello, ante la publicidad debemos actuar como lectores críticos, debemos criticar, debemos preguntarlo qué visión de la sociedad se expresa, ¿ya? Y principalmente si se producen estereotipos o prejuicios, temas que vimos en la clase anterior y que también se dan en esta clase. Reflexionemos, comentemos. ¿Cómo usarías el humor para derribar estos estereotipos y prejuicios? ¿Podría ser posible a través de la risa derribar estos prejuicios que tenemos? ¿O estos estereotipos, estas imágenes de belleza, de salud que tenemos que nos ha impuesto la publicidad? Queda ahí esa pregunta de reflexión para que podamos comprender mejor lo que vamos a trabajar. Bien, niños, les invito a avanzar a la página 165, donde nos encontramos con estos 4 anuncios publicitarios. Nuestro propósito es comprender e interpretar las imágenes en relación a este texto y en el que están insertas. Pero, ¿qué es lo primero que les llama la atención en los siguientes anuncios, en los 4 anuncios? ¿Qué es lo que sobresalta en los 4 anuncios? ¿Será la imagen o el texto? ¿Por qué sobresalta? En estos anuncios se presentan situaciones supuestamente indeseables. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo indeseable en el primer anuncio? ¿Qué es lo que no deseo yo que suceda en el primer anuncio? ¿Qué es lo que no deseo que suceda en el segundo anuncio, en el tercer anuncio y en el cuarto anuncio? ¿Lo logran identificar? ¿Cómo se relaciona con el producto publicitado? Lo que yo no deseo, ¿cómo se relaciona con este producto que se publicita? Estos 4 productos. En el primero se está publicitando un tipo de alimentación, galletas para el mal aliento, para evitar el mal aliento. En el segundo se publicita una pizza con los sabores quizás que hacía la abuelita, pero sin la abuelita. En el tercero está estos anteojos, ¿cierto? Y en el cuarto, este producto para evitar el acné. Entonces, ¿cómo se relaciona este producto con lo que se publicita? ¿Hay alguno de estos anuncios resultan discriminadores? Piensen ustedes, ¿discriminan? Porque si nos fijamos en el anuncio 2 vemos a la abuelita, pero después vemos a una persona joven. ¿Estamos discriminando? Yo creo que más de alguno discriminamos. Pero acá también podemos observar que se emplea el humor. ¿Cómo se emplea el humor en el primer afiche? ¿Qué hace que sea un tanto chistoso el primer afiche? ¿Qué emociones
apela el segundo anuncio? ¿A qué emoción? Nos dirigimos a la página 166 y pongamos atención. ¿Qué elementos cómicos o humorísticos emplean los anuncios? ¿Crees que sirven para persuadir, para convencer? ¿Sirven para convencer? ¿Qué cómico podemos observar en el anuncio 3? ¿Hay algo cómico en el anuncio 4 o no? ¿Por qué se incluirá un perro en el tercer anuncio, chicos? Y miren el cuarto. ¿Tienes acné? Pregúntale a tu pareja qué puedes hacer. Oh, es verdad, no tienes pareja. Escuchen con atención. ¿En qué sentido el cuarto aviso centra la posibilidad de tener una relación romántica solo en un hecho estético? ¿Qué piensas del uso de este recurso publicitario? ¿Estás de acuerdo con lo que se dice acá para poder publicitar un producto? ¿Está presente el humor en este aviso? Generalmente tenemos presente una idea del amor basada mucho en la apariencia física. Quizás acá hay algún tipo de recurso que se está utilizando para promover este producto. Chicos, el humor se ha convertido en un aspecto central de la publicidad. Generalmente ayuda a mover esa emocionalidad, pues genera un impacto favorable en las audiencias. Hace que las personas se distiendan y experimenten en una experiencia agradable, por lo que resulta más fácil recordar los productos. Sin embargo, es relevante señalar que no basta el humor en una campaña publicitaria o en un aviso. Es importante además destacar los atributos del producto, para qué sirven sus beneficios, y la idea es que el potencial cliente los consuma. Bien, nos encontramos con un anuncio contra el mal aliento canino. Nos encontramos con esta pizza de la abuela, pero sin la abuela. ¿Ya? Nos encontramos este anuncio que se hace irresistible para todos, o sea, irresistible para cada una de las personas que allí se muestran. Y este producto que tiene que ver con un producto que beneficia la apariencia, pero que hace alusión a un estereotipo de amor. Después de observar bien, chicos, de reflexionar en torno a estas imágenes, a cada una de ellas, les invito a trabajar como ticket de salida de esta actividad las siguientes preguntas. En la página 166, y como les señalo, observen, hay 4 flechas, por lo tanto, deberán desarrollar las 4 primeras preguntas que aparecen allí. La primera dice, describe brevemente cada anuncio. Menciona qué producto difunde y qué beneficio o ventaja del producto destaca. ¿Ya? Entonces vemos qué producto y qué beneficio o ventaja destaca de ese producto, de cada uno de los 4 anuncios. Después la segunda pregunta dice, ¿qué representa el anuncio, la imagen del anuncio 1? ¿Qué está representando? ¿Qué comunica? La pregunta 3. ¿Qué opinas sobre el eslogan del anuncio 2? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece acorde? ¿Te parece humorístico? ¿Lo cambiarías? 4. ¿Qué relación hay entre el eslogan y la imagen del anuncio 3? ¿Qué relación tiene este eslogan con la imagen de estas personas? Hay una relación clara entre ambos conceptos.
Continuamos en la página 167 y en esta página solo respondemos la pregunta 7 que tiene que ver con los anuncios 2 y 4. Responda A. ¿Qué estereotipos presentan y con qué finalidad ambos anuncios? B. ¿Qué efectos cree que pueden tener estos anuncios en las personas jóvenes y adultos que los vean? Y C. ¿Les parece válido o adecuado utilizar estos estereotipos y por qué? ¿Ya? Fijémonos bien qué tipo de imagen nos presenta, qué tipo de idea nos presenta cada uno de estos anuncios, el 2 y el 4, y respondemos a B, C de cada una de las imágenes. Y en esta misma página nos encontramos con 4 conceptos que es importante recordar. Muchos anuncios publicitarios, la publicidad en general, utilizan figuras literarias que le dan realce al recurso verbal empleado. Tenemos la personificación, que es dar vida a un objeto inanimado, la comparación, su nombre lo dice, comparan dos elementos con alguna característica en común, y la exageración, que ustedes también la pueden conocer como la hipérbole, donde yo exagero una situación para llamar la atención también del receptor. Y acá otra que quise especificar es la ironía, que quizás ustedes han escuchado esta palabra, que eres irónico, le dice, o que eres irónica, o utilicé la ironía para representar cierta situación. Pues bien, la ironía tiene algunos tipos y tiene que ver con lo verbal, con la situación y también hay una ironía dramática. La ironía de tipo verbal es cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Por ejemplo, yo voy y digo, gracias por la multa, le digo, no sé, a un policía. Es lo que me faltaba. O sea, es lo contrario a lo que yo quisiera que me hubiese sucedido o lo que yo quisiera decirle a este policía que a lo mejor me está pasando esa multa. También hay un tipo de ironía situacional, que es el resultado de cierta situación es opuesta a lo esperado. Por ejemplo, que una estación de bomberos se queme es una ironía, porque se supone que los bomberos están hechos para evitar este tipo de situaciones desastrosas. Y también tenemos la ironía dramática, que es inherente a la historia y solo la percibe el lector. Por ejemplo, tiene que ver con la lectura, la historia de leída por este consumidor que dice, por ejemplo, Romeo piensa que Julieta está muerta. Es una ironía, Julieta no estaba muerta, sino estaba más bien dormida. Esos son los 3 tipos de ironía que quise aclarar para que ustedes los puedan comprender, y estos 4 conceptos que aparecen acá en la página tienen que ver con las figuras literarias empleadas, con el recurso verbal que emplean los anuncios publicitarios. Y antes de terminar con esta clase, me gustaría que ustedes pudiesen observar unos breves anuncios de la publicidad para que puedan comprender y quizás identificar estereotipos de belleza, prejuicios, eslogan, marca, argumento que se presentan cada uno de ellos. Les recuerdo que la actividad de ticket de salida tiene que ver con la pregunta 1, 2, 3, 4, que se presenta en la página 166 y la pregunta 7 que se presenta en la página 167. Ahora les invito a ponerse cómodos y observar con atención. I wish I could ask you, how was your day? We may be different, but also the same. A friend would be lovely, don't you agree? Close we could be, smiling and free.
together, feel the love, my dear, and never apart. Excuse me. Excuse me, are you Santa Claus? I heard you might be him. If you are him, here's my list. Help the Marines make Christmas possible for less fortunate children. Donate a new toy to Toys for Tots. Here's Santa Claus. Great Again. América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de 1.000 millones de habitantes. América salvaje. América multicultural. América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente, con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión, somos todos. Somos 35 Estados Unidos y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande.
蛋的小雪人。原来你在这儿啊！新年就是要在一起。这感觉够爽。 'Twas the night before Christmas. A carrot gazed at the sky, thinking, I could meet Santa when he gets his mince pie. But a Christmassy spread, though a joy to us all, can be quite scary when you're 3 inches tall. Still, our carrot went forth on his dangerous quest and soldiered on bravely to the chimney breast. He finally arrived, though exhausted, methinks, as he said to himself, just a quick 40 winks. Then all of a sudden, young Carrot awoke, flying high over Dublin, or Galway, or Cork. So the sleigh flew much faster that cold Christmas Eve, powered on by a carrot, we like to believe. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that. Bien chicos, y después de haber observado estos anuncios publicitarios que apelan mucho a la emocionalidad del receptor, a las emociones que puedan causar, también vemos algún tipo de prejuicios que tenemos con respecto a ciertas situaciones. Por ejemplo, el primer anuncio donde se llega este nuevo integrante al hogar y alejamos a nuestra mascota de él, tenemos el prejuicio de quizás pensar que le puede hacer daño, y no sabemos en realidad y no conocemos el actuar de este animal con respecto a este nuevo integrante. Estamos haciendo un prejuicio sobre él. También este comercial apela a la emocionalidad, a los sentimientos, a las emociones que provoca en el observador. Vemos distintos tipos de anuncios publicitarios que se han quedado en nuestras mentes, que han sido importantes, que han sido generalmente llamativos y que en todos podemos ver, identificar los elementos presentes, la marca del producto que se quiere promover, el argumento, ¿ya?, que es potente para poder convencer o persuadir a este consumidor, ¿ya? Y vemos el eslogan que gira en una frase que se queda en nuestra mente en cada uno de ellos. Así que, visto eso, solo nos queda sintetizar y recordar lo que hicimos ahora, que comenzamos recordando conceptos de la clase anterior para enlazarlo justamente con esta clase. Conocimos los objetivos de la clase, identificamos conceptos claves tales como publicidad, anuncio publicitario, ya, persuasión, repasamos lo que es el prejuicio, el estereotipo, observamos y leímos anuncios publicitarios y reflexionamos en torno a los textos
visto, conversamos, nos hicimos preguntas y finalmente la invitación quedó para observar estos anuncios a través de los videos que se presentaron con la finalidad de que ustedes puedan reconocer en cada uno de ellos los elementos vistos en esta clase. Bien, niños, entonces doy por finalizada la clase del día de hoy, la cuarta clase de esta fase de aprendizaje número 3. Recuerden que la siguiente clase es de repaso y de evaluación. La evaluación se hará a través de un formulario Google que llegará a sus correos, ya con la finalidad de que cada uno responda dentro de la semana correspondiente para poder evaluar este proceso. Tengan siempre en cuenta que cada duda, consulta pueden realizarla a mi correo pvega@cmch.maristas.cl o a través de la aplicación Comunicar. Les sugiero comunicarse directamente conmigo, pues estoy respondiendo constantemente cada una de sus inquietudes. Si necesita escuchar la clase nuevamente o cualquier clase que hayamos trabajado en esta fase de aprendizaje, se encuentra en el canal de YouTube del colegio. Suscríbase y ahí podrá acceder a todas las clases de la asignatura. Recuerde que la actividad y trabajo realizado debe enviarlo a mi correo pvega@cmch.maristas.cl. El ticket de salida de esta clase lo debe enviar a ese correo, ya que evaluó el desempeño, el envío de las actividades más esta evaluación final que tiene como finalidad, tiene como objetivo evaluar los objetivos de aprendizaje, si cumplieron estos objetivos de aprendizaje que se trabajaron en estas clases. Es importante que en el correo siempre su nombre, su apellido, su curso y la clase que está enviando. Todavía me llegan correos con solamente el nombre del estudiante y tengo que adivinar su curso o adivinar el material que me envía. Tiene durante esta semana para enviar el ticket de salida. Recuerde que se da de lunes, del momento de la emisión de la clase, lunes a viernes, para enviar el ticket de salida de la clase correspondiente a la semana. Recordar también que está la lectura domiciliaria. Es una lectura bastante pequeña, con poca extensión. Realícela, ya que le ayuda también en su calificación por responsabilidad, ¿ya? Recuerde que es una obra dramática llamada Un crimen en mi pueblo. La envié por correo electrónico. También la tienen sus profesores tutores para que se las pida si no les llegó. Y la idea es que usted haga la actividad en el cuaderno o en PPT. Escoja un personaje, lo describa física, psicológica, socialmente. Identifique a qué tipo de personaje corresponde. Resuma esta obra a través de los ojos del personaje, de lo que vivió. Cuénteme lo que vivió ese personaje dentro de la obra, ¿ya? Una opinión con respecto a lo leído, fundamentando su respuesta y responder estas 4 preguntas que tienen que ver con la obra en sí, que es el lugar donde se desarrolla la historia, cuál es el problema, el conflicto que presenta. ¿Cree usted que lo sucedido en la obra puede suceder en la vida real? ¿Y cree que esta obra nos entrega alguna enseñanza o realiza alguna crítica social? La fecha como plazo máximo de entrega es el 30 de octubre. Niños, así que va quedando menos. Ya he recibido algunos trabajos de lectura, así que no se atrasen y vayan trabajando en paralelo para que puedan cumplir con esta también responsabilidad. Ya trabajamos en la clase 1, 2, 3 y esta es la cuarta clase, 19 de octubre, donde vimos contenidos y actividades. La próxima clase, lunes 26 de octubre, retroalimentación, cierre y evaluación. Voy a hacer una retro, un repaso, cierro y envío la evaluación, como les dije, por formulario Google que llegará a sus correos electrónicos. Sin más que acotar, me despido con justamente este recurso literario, esta figura literaria que tiene que ver con la ironía y con esta niña
que hace poco quedó huérfana, ¿no es cierto? Vemos a Mafalda y nos dice siempre a través de su humor irónico, de su humor gráfico que generalmente critica a nuestra sociedad. Qué ironía de la tecnología, mientras nos acerca a esas personas más lejanas, nos aleja de las más cercanas. Sucede, ¿cierto? ¿Sucede en sus hogares? Piensen en esta grandiosa frase y grandiosa enseñanza que nos entrega Mafalda. Ahora sí me despido. Un abrazo gigante, les envío ánimo. Nos encontramos en la última clase de cierre de esta fase de aprendizaje número 3. No se la pierdan porque trabajaremos en repaso, retroalimentación y finalmente la evaluación de la fase. Nos escuchamos la próxima semana.